de cualquier magnitud. A ver, atendiendo por favor la teoría, se va a hablar de un plano cartesiano, ¿ya? Si nosotros tenemos un plano cartesiano, fíjate a tu pantalla a tu lado derecha. Ustedes saben que en el plano cartesiano está, este es el punto central que viene a ser el punto de origen, el punto cero. A la derecha está el eje X positivo y a la izquierda está el eje X negativo. Hacia arriba está el eje Y positivo y hacia abajo está el eje Y negativo. Si usted recuerda, en un plano cartesiano, si te decías, ¿sabes qué? El punto P equivale a 3 punto y coma y 2. Ese 3 que ves ahí, ¿a qué eje pertenecía? Y ese 2, ¿a qué eje va a pertenecer? ¿Se acuerdan? Eso de repente habrás tocado el año pasado, o en primaria también. El eje X representa, el 3, perdón, representa al eje X. Y el número 2 representa al eje Y. Entonces, en el eje X es 3. Te decía que este 3 está por acá. Y el 2, suponiendo que está por acá. Si tú unes la recta, si tú unes esta recta, el 3 con el 2, al unirlo a esta recta, se va a formar el punto P. Por eso P vale 3,2. ¿Ya? Ahora, siguiente. Si un problema te dice, ¿sabes qué? Une el punto menos 3, punto y coma, y menos 2. Es un ejemplo. Recuerda que el que empieza es el eje X y el siguiente alumnos es el eje Y. X vale menos 3, entonces acá está el 0 y el X es en forma horizontal, echado. Entonces el menos 3, imaginemos que esté por acá. Y Y es menos 2, Y hacia arriba es positivo, Y hacia abajo es negativo, suponiendo que viene a ser acá menos 2. Si tú unes la recta con el menos 3, se va a formar el punto llamado B, que viene a ser menos 3, punto y coma, menos 2. ¿Ya? Ese es un plano cartesiano. Ahora, el tema de hoy es ángulo de cualquier magnitud. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un plano cartesiano, escúchame por favor bien la teoría acá, para que no te pierdas. Acá está, siempre va a formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Un ángulo de 90 grados. Si yo trazo un radio vector, esta recta de color verde se le llama radio vector. Al trazar el radio vector se va a formar un punto llamado cualquiera que sea el punto P, que tiene las coordenadas X, punto y coma, y el eje Y. Se va a formar un ángulo de posición normal. El ángulo de posición normal siempre empieza con el eje X positivo. Va a formar un ángulo de posición normal llamado cualquier ángulo, que sea alfa. Esa recta de color verde se le llama como el radio vector, que viene a ser R. Y acá va la primera fórmula. Para encontrar el radio vector, alumno, se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Te dice que el radio vector elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Ahí lo tienes. Pero jóvenes, una observación bien importante. Siempre el radio vector te va a salir positivo. Nunca te va a salir negativo. Eso acuérdate. Ahora, el eje X y el eje Y te va a salir negativo o positivo, dependiendo del cuadrante. Fíjate en el gráfico de tu derecha. Dependiendo de este cuadrante. ¿Ya? Si tú te das cuenta, esto se le llama primer cuadrante. El siguiente se le llama segundo cuadrante. El otro se le llama tercer cuadrante y el otro se le llama el cuarto cuadrante. Es dependiendo del cuadrante, si X o Y son negativos. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, el siguiente te tienes que aprender las razones trigonométricas. Solamente te vas a aprender con coordenadas y eso yo quiero que lo apuntes, te va a facilitar bastante problemas. A ver, el primero te va a pedir el seno. ¿Cómo nosotros encontramos el seno? El seno de un ángulo llamado alfa. Solamente vas a trabajar con coordenadas, nada más. El seno, ese es igual a decir que viene a ser el eje Y sobre el radio vector.
¿Ya? Nada más son coordenadas. Siguiente. ¿Cómo nosotros encontramos el coseno de un ángulo alfa? Eso es igual el eje X sobre el radio vector. Ya terminó la teoría. Es el eje X sobre el radio vector. ¿Cómo nosotros encontramos la tangente? La tangente de un ángulo alfa, ese es igual al eje Y sobre el eje X. Ahí lo tienes. Si tú dominas estas tres razones, la tangente, la cotangente y la secante, te dije que viene a ser la inversa. Entonces, el seno, su inversa del seno viene a ser la cosecante. Entonces decimos que la cosecante del ángulo alfa, ese es igual el radio vector sobre el eje Y. Nada más. El coseno, su inversa del coseno es la secante, alumnos. Y la secante, ya termino por favor, la secante del ángulo alfa es igual el radio vector sobre el eje X. Ahí lo tienes. Y la cotangente de un ángulo es la inversa de la tangente. Entonces decimos que la cotangente de alfa, ese es igual el eje X sobre el eje Y. Nada más. Esa es toda la teoría, ¿ya? Entonces lo que vas a aprender, lo que vas a apuntar en tu blog o en una hoja para resolver los problemas, es este cuadro, el teorema de Pitágoras, cómo encuentras el radio vector, y recuerda que siempre vas a empezar con el eje X, y el siguiente es el eje Y, nada más. ¿Alguna duda, preguntas? Ramírez, Olivares, Josué, Jennifer, eso han hecho en el colegio, creo. No vas a decir que no. ¿Han hecho eso en el colegio? ¿No? No. No. Ya. Vamos, chicos, suéltense. Ya. Apunten de una vez esa formulita, por favor. ¿Listo? Para empezar a desarrollar los problemas. Empezamos con problemas básicos primero, ¿ya? Ojo, antes de empezar, ustedes deben de saber resolver fracciones, reconocer una fracción homogénea o una fracción heterogénea, por favor. Multiplicación de fracciones. O aplicar los sanguchitos también de 4. A ver, en el problema número 1, te pide hallar la expresión de E. Atiéndeme, por favor. Te dice que la letra E, te pide calcular toda la expresión de E, pero te dice que viene a ser el seno. La pregunta es, ¿cómo ustedes encuentran el seno de un ángulo? Coordenadas primero. El seno, ¿cómo encuentran? ¿Qué eje es? Viene a ser el eje Y sobre el radio vector, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cómo encuentran ustedes el coseno? Coordenadas. Es el eje X sobre el radio vector. Alumnos, eso es lo que te pide. Ahora, la siguiente pregunta es, observa el gráfico. Observa un ratito el gráfico. Te pregunto, en ese gráfico, ¿cuánto vale el eje X, por favor? ¿Alguien me puede decir cuánto vale el eje X? ¿Raíz de 3 o raíz de 2? Ramírez, Olivares, Josué, ¿cuánto vale el eje X? Raíz de 3, raíz de 2. ¿El eje X cuánto vale? Raíz de 2. No, siempre te dije, por eso te dije, atiende. Fíjate el punto P. ¿Con qué eje empiezas primero? En el punto P, en el gráfico. Siempre se empieza con el eje X, jóvenes.
y el siguiente es el eje Y. Por lo tanto, en el gráfico que ves ahí en el problema 1, el eje X vale la Raíz de 3. Muy bien. ¿Cuánto vale el eje Y? Ahí lo tienes. Raíz de 2. Raíz de 2. Ya encontraste. Ahora, vamos a encontrar el radio vector, esta distancia. Para encontrar el radio vector se aplica el teorema de Pitágoras. Se dice que el radio vector elevado al cuadrado, ese es igual a ¿quién? A las coordenadas, que viene a ser raíz de 3 elevado al cuadrado, más la otra coordenada que viene a ser raíz de 2 elevado al cuadrado. Decimos que el radio vector elevado al cuadrado, esto sabes cuánto vale, se va. Esto también sabes, se va, te queda 3 más 2. No te pierdas. 3 más 2, ¿sabes cuánto es? Entonces, ¿cuánto vale el radio vector? R solita. ¿Alguien me puede decir cuánto vale R solita, por favor? Es una ecuación. No se queden callados, jóvenes. R, ¿cuánto vale? 3 más 2 es 5. Para que se vaya ese cuadrado que tengo que sacarle. Recuerda que tienes que sacarle la raíz. Y R vale la raíz de 5. Ahí lo tienes. Entonces, acá nos damos cuenta que R ya encontraste que vale la raíz de 5. En vez de R vas a colocar la raíz de 5. Entonces lo vas a reemplazar. Lo vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos el primero. ¿Sabes cuánto vale el primero? Y vale raíz de 2. Sobre X, sobre R, que vale, que encontraste que viene a ser raíz de 5. Lo tengo que multiplicar. X vale raíz de 3. Sobre R vale raíz de 5. Y eso creo que tu profesor Paolo, y también yo de mi parte, te he enseñado a multiplicar raíces. Por si acaso, si yo tengo dos raíces iguales, la raíz cuadrática de A multiplicado por la raíz cuadrática de A, solamente colócale el número nada más, que viene a ser A. Si yo tengo otro, la raíz cuadrática de B, multiplicado por la raíz cuadrática de A, dos raíces iguales, pero diferentes números, se coloca la misma raíz, los números se multiplican, que viene a ser A por B. Jóvenes, ¿cuánto es raíz de 2 por raíz de 3? ¿Cuánto equivale? Equivale a la raíz de 6 sobre raíz de 5 por raíz de 5 equivale a 5. Entonces tu respuesta equivale, tu respuesta total es raíz de 6 sobre 5. Sobre 5. Nada más. Ahí lo tienes. Solamente es, sinceramente, es aprender las coordenadas y saber el teorema de Pitágoras, nada más. Fíjate el problema número 2. Primero, a ver, la primera pregunta. ¿Cuánto vale el eje X? Por favor. ¿Y lo tienes en el gráfico? Jennifer, ¿cuánto vale el eje X, Jennifer? No te distraigas. ¿Puedes activar tu audio, Jennifer? O Josué Ramírez, ¿cuánto vale el eje X? Menos 12. Muy bien, menos 12, sin miedo, jóvenes, menos 12, ahí lo tienes. ¿Cuánto vale el eje Y? Lo tienes ahí en el gráfico, vale 5. Si ya encontraste X y ya encontraste Y, te falta encontrar el radio vector. Y el radio vector se aplica por el teorema de Pitágoras. Acá decimos, para encontrar el radio vector elevado al cuadrado es igual al eje X, que viene a ser menos 12, todo elevado al cuadrado, más el eje Y, que viene a ser 5, todo elevado al cuadrado. Por lo tanto, decimos que el radio vector al cuadrado menos 12 al cuadrado, que equivale a 144, más 5 al cuadrado, que equivale, jóvenes, a 25. Y 144 más 25 es 149, 169. Entonces decimos que R al cuadrado es igual a 169. Pero yo quiero hallar R. Para que se vaya ese cuadrado tengo que sacarle la raíz para que no altere la raíz. Por eso ese cuadrado se va con la raíz. Y sacando la raíz me doy cuenta que el radio vector
el radio vector equivale a 13. Si ya encontraste el radio vector que vale 13 alumnos, si ya encontraste el radio vector que vale 13, porque puedes sacar la raíz cuadrática, entonces nos vamos a lo que nos pide. El problema te está pidiendo encontrar el valor de E, pero nosotros sabemos que el valor de E te dice que es la secante, y la secante es el radio vector sobre ¿quién? Sobre el eje X. Por eso te dije apunta. Más la tangente es el eje Y sobre el eje X. Ahí lo tienes. Entonces lo vamos a reemplazar. Decimos que la letra E es igual al radio vector. Yo sé cuánto vale, que vale 13. Sobre el eje X, que vale menos 12. Más el otro, el eje Y, ¿cuánto vale? 5. Lo tienes en tu pantalla a tu lado izquierdo. Sobre el eje X, que viene a ser menos 12. Ley de signo, recuerda que acá es más. Más entre menos es menos. Se convierte en menos 13 sobre 12. Ley de signo, más entre menos es menos. Se convierte en 5 sobre 12. Y nos damos cuenta que es una fracción homogénea. Se coloca el mismo denominador, que es 12. Y esto tú lo puedes desarrollar. Menos 13 y menos 5. Eso nos damos cuenta que viene a ser menos 18. Sácale sexta, sácale sexta, se convierte menos 3 medios. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Por eso tienes que saber reconocer fracciones homogéneas o fracciones heterogéneas. ¿Preguntas hasta ahí o todavía no están comprendiendo? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profesor, todo se entiende, todo se entiende. Ya, Perfectamente claro y entendido. ¿por qué no hablan, jóvenes? ¿Por qué se quedan callados? No entiendo. ¿Por qué se tienen que quedar callados cuando yo le digo, Jennifer, si me podías responder, y se quedan callados? Tienen que participar. A ver, siguiente. Acá está. El problema número 3, fíjate, primero observa el gráfico, nada más. La pregunta es, en el gráfico que ves en el problema número 3, nada más, ese menos 7, ¿a qué eje pertenece? Ese menos 7, ¿a X o a Y? El menos 7 pertenece al eje X, ¿ya? Siguiente, ese menos 24 pertenece al eje Y. Entonces, acá nos damos cuenta que X, que el valor de X equivale a menos 7, y Y, jóvenes, y Y equivale a menos 24. Yo no sé cuánto vale el radio vector, pero lo podemos hallar cuánto vale el radio vector por el teorema de Pitágoras. Acá decimos que el radio vector elevado al cuadrado, ese es igual al eje X, que vale menos 7 elevado al cuadrado, más el eje Y, coloca menos 24 elevado al cuadrado. Y ese es álgebra. Todos sabemos resolver exponente negativo, un exponente par. Un número negativo, un exponente par, perdón. Decimos que R al cuadrado es igual a menos 7 al cuadrado. Eso recuerda que viene a ser 49 positivo. Más el otro, 24, menos 24, perdón, al cuadrado. Si tú lo multiplicas 24 por 24, es 576. Ahí lo tienes. Si eso lo sumamos, 576 más 49, que es algo fácil, decimos que R al cuadrado es igual a 625. Yo quiero encontrar R. Para que se elimine ese cuadrado, yo tengo que sacarle la raíz. Para que no altere el problema, lo saco la raíz. Entonces, este cuadrado se va con la raíz, por lo tanto, R es igual la raíz cuadrática de 625, que todos lo conocemos, que viene a ser 25. ¿Por qué 25? Porque 25 por 25 alumnos es 625. Tengan cuidado en eso.
Entonces, si ya encontraste X, sabes cuánto vale Y, y ya encontraste R, ahora nos vamos a lo que nos piden. Siempre recuerda que el radio vector va a ser positivo, y eso te lo he dicho. Entonces nos vamos a lo que nos piden. Te pide calcular la expresión de Y, pero la secante, recuerda que la secante es el radio vector sobre el eje Y. Sobre secante es el radio vector sobre el eje Y. Solamente lo vas a reemplazar. Solamente reemplazando, jóvenes. Entonces empezamos. R tú ya sabes cuánto vale. Sabes cuánto vale Y. Sabes cuánto vale X. Entonces decimos que R equivale a 25 sobre Y, que equivale a menos 24. Sobre secante de alfa, R equivale a 25. Sobre X equivale a menos 7. Y esto, recuerda que es sanguchito. Y quiere decir que se aplica extremos sobre medios. Primero se multiplican los extremos. Esto lo vas a multiplicar, por lo tanto decimos que E equivale a menos 7 por 25. Sobre multiplicar los medios, que viene a ser menos 24 por 25. Y nos damos cuenta que ahí se van los 25. Y te queda que el valor de E es igual, menos, entre menos es más. Solamente te queda 7 sobre 24. Y jóvenes, ¿se puede dividir 24 entre 7? ¿Tiene para simplificar? No. Entonces, esto puede ser tu respuesta. En fracción, 7 sobre 24. Nada más. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes el problema número 3. Vamos a ver el siguiente problema. Entonces, al explicarte el problema 1, el problema número 2 y el problema 3 por pasos, paso por paso, entonces la 4 ya lo puedes hacer de frente. A ver, X, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale el eje X, por favor? Ahora sí, ¿puedes participar? ¿O nada todavía? Ramírez, Josué. 15. Muy bien, Jennifer. X vale 15. 15. Ahí lo tienes. Y, ¿cuánto vale? Menos 8. Menos 8. ¿Sabemos cuánto vale el radio vector? ¿Sí o no? ¿Sabemos cuánto vale este radio vector? No, ¿no? Pero lo podemos hallar por el teorema de Pitágoras. Decimos que el radio vector elevado al cuadrado, ese es igual al eje X, que vale 15, se eleva al cuadrado, más el eje Y, que viene a ser menos 8, elevado al cuadrado. Decimos que el radio vector al cuadrado, 15 al cuadrado, es 225, más menos 8 al cuadrado, todo negativo al exponente par, por si acaso es positivo, se convierte en 64. Por lo tanto, decimos que R al cuadrado es igual, si tú lo sumas, sale 289. Y para que se vaya ese cuadrado, tengo que sacarle la raíz, nunca te olvides. Sacamos la raíz, este cuadrado se va con la raíz. Por lo tanto, R es igual. ¿Cuánto es raíz cuadrática de 289? Que viene a ser 17. Ya encontraste R. Al encontrar R, que querías saber, ahora sí te vas a lo que te pide. El problema te está pidiendo la cotangente. Recuerda que la cotangente, por si acaso, es Y sobre X. La cosecante es R sobre ¿quién? Sobre Y. Esas son las coordenadas, pero está restando. ¿Ya? Entonces lo vamos a reemplazar. Decimos que el valor de E, ese es igual. Cotangente de beta es Y sobre X. Y vale menos 8. Sobre X vale 15. Ahí lo tienes. Menos el otro. Cosecante es R sobre Y. R, que vale 17. Sobre Y, que vale menos 8. Por si acaso lo voy a ordenar el signo, porque algunos se van a confundir el signo. Tengo menos 8 sobre 15. Ley de signo, menos y menos es más, y sería 17 sobre 8. La pregunta es, ¿cómo resuelves esta fracción?
¿Qué fracción es para ustedes? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Es una fracción homogénea o es una fracción heterogénea? Y eso lo has visto ya desde primaria ya. ¿Qué aplican ahí? ¿No aplican nada? Ahí se rinden, ahí lo dejan el problema entonces. Aplicas carita feliz, multiplica 8 por 8, 64. 64. Pero ojo, signo negativo, menos, más, Menos. el otro, multiplica 15 por 17. Si nosotros multiplicamos 15 por 17, 255. muy bien, tigre, 255. Ahí está, 255, es carita feliz. Y estos dos se multiplica. Si tú multiplicas 15 por 8, es 120. Por lo tanto, menos 64 más 22, 255, ley de signos, ¿cuánto sería? ¿Sumas o restas? Sumar. Más por menos es menos, o sea, vas a restar, mi estimado. Entonces resta 255 menos 64 sería 191 sobre 120. 120. Y eso es tu respuesta. Por eso ley de signo, menos por más es menos, o sea, vas a restar. Es algo básico, es eso. Ahí lo tienes el problema número 4. ¿Ya? Siguiente problema. A ver, el problema 5 ya es distinto y el problema 6 es casi igual que la 5. Ya no te da graficado, pero te da un punto. Te dice que el punto A es casi igual, pero ya no está graficado ahí. Te está diciendo que el punto A, alumnos, el punto A equivale a menos 3, punto y coma y 4. Ahí lo tienes. Sí. Pero ese menos 3 y ese 4, disculpa por cortarte, sabemos que ese menos 3 a qué eje pertenece y ese 4 a qué eje pertenece. ¿El eje X cuánto vale? ¿Menos 3 o 4? Recuerda que nunca te olvides, siempre vas a empezar, siempre se empieza con el eje X. Nunca Menos 3. Muy bien, sería menos 3. Y por lo tanto, el eje Y va a ser 4. 4. Nos falta encontrar el radio vector, pero este es conocido, es archiconocido. 3 y 4, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿O cuánto vale el radio vector? Es conocido. Triángulo notable. Ya, si no puede, lo vamos a encontrar por el teorema de Pitágoras. Entonces, decimos teorema de Pitágoras que el radio vector elevado al cuadrado, ese es igual a menos 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. El radio vector al cuadrado es igual a menos 3 al cuadrado, que es 9, más 16. Súmalo, es 25. Por lo tanto, decimos que el radio vector al cuadrado es igual a 25. 5. Pero muy bien, el radio vector equivale a 5. Y por eso siempre cuando tengas un triángulo 3 y 4, siempre el radio vector equivale a 5. Al encontrar el radio vector, y ya sabes las coordenadas, ve a lo que te pide. El problema te está pidiendo hallar la expresión de E, pero es el seno. Recuerda que el seno es Y sobre R y el coseno es X sobre R. Entonces lo vamos a reemplazar. Seno Y, pero Y sé que vale 4. Sobre R, justo le encontré que vale 5. Ahí lo tienes, 4/5. Sobre, acá está el sobre, 1 menos coseno es X sobre R, pero X sé que vale menos 3, con todo su signo, menos 3 sobre R que vale 5. Pero esto ustedes tienen que aprender a resolver. Esta fracción es una fracción heterogénea, imaginariamente es 1. Aplicas carita feliz, estos dos se multiplica, estos dos se multiplica, y estos dos lo tienes que multiplicar.
Por lo tanto, fíjate lo que tienes. Te va a quedar 4/5, ahí lo tienes el primero, 4/5, sobre el otro. ¿Alguien me puede decir cuánto es? Multiplica. ¿Cuánto es 1 sobre 1? Le designo menos por menos es más 3/5. ¿Cuánto es? Aplicando carita feliz. Multiplica 5, multiplica, que es 3, y estos dos Sobre multiplican 5. 8 sobre 5. Muy 8 bien, sobre 5. 8 sobre 5. ¿Y cómo resuelven esto? ¿Qué hacen ahí? Olivares, ¿qué hago ahí? No hago nada entonces. Aplicas extremo sobre medio, Extremo jóvenes. sobre medio. Muy bien, primero se multiplican los extremos. Multiplico 4 por 5. 20. Muy bien, sobre los medios, que viene a ser 5 por 8. 40. Pero no lo simplifiques. No, perdón, no lo multipliques. Si tiene para simplificar, simplifica. Se va este 5, se va con este 5. Te queda 4. 4 sobre 8. ¿Tiene para sacarlo algo? Sí. ¿Qué sacamos? 4 y 8. No vas a Mitad. sacar. No, pues 4 y 8, puedes elevarte más. Cuarta. Cuarta, muy bien. Cuarta, que viene a ser 1. Cuarta de 8, que viene a ser 2. Tu respuesta sería 1/2 en total. Eso sería tu respuesta. 1/2. Siguiente. Al explicarte el problema número 6, al tenerte una idea, cuando ya no tienes gráfico, la pregunta es, observa el problema número 6. ¿Cuánto vale el eje X? Ahí lo tienes en tu Menos pantalla. 9. Muy bien, menos 9. Siguiente, ¿cuánto vale el eje Y? Menos 40. Menos 40. La siguiente pregunta, ¿cuánto vale el radio vector? Hazlo mentalmente. Eleva al cuadrado. Tenlo en tu cabeza, que es 81. Elévalo al cuadrado. Tenlo en tu cabeza, que es 1600. Si tú lo sumas, 1600 más 81, sería 1681. Ese número de 1681 es un triángulo conocido. Sácale la raíz. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la raíz cuadrática de 1681? Y son triángulos notables conocidos. Eso equivale a 41. Porque si tú lo multiplicas 41 por 41 es 1681. Ya encontraste el radio vector. Y por eso se puede trabajar mentalmente. Y el punto es práctica. Tener bastante práctica. Entonces lo vamos a reemplazar. Decimos que el valor de E es igual a 41 multiplicado. Si se corta el zoom, ingresan otra vez al mismo link. Seno. Recuerda que el seno es Y sobre R. Y, ¿cuánto vale? Ahí lo tienes, menos 40. Sobre el radio vector que ya encontraste, que viene a ser 41. Más 9 veces multiplicado la tangente. La tangente es Y sobre X. Y vale menos 40. Ahí lo tienes. Sobre X, ¿cuánto vale X? Menos 9. Ahí lo tienes. Acá, ¿sabes qué tienes que hacer ahí? Se elimina. Este 41 se va con este 41. Entonces te va a quedar que el valor de X solamente te queda menos 40. Ley de signos, menos, entre menos es más. Y con este más, se va, viene a ser que viene a ser más. Se simplifica, este 9 se va con este 9. Entonces solamente te va a quedar 40. ¿Ya? Ahí está. Menos 40 más 40, por lo tanto, el valor de E equivale a 0. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 6. Te das cuenta que es práctica nada más.
No es nada de otro mundo, jóvenes. Es práctica. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor, todo se entendió. Vamos a ver. Siguiente. Otro tipo de problema. Ya son varios tipos de problemas de ángulo de cualquier magnitud. Son varios procesos como lo tienes que resolver. A ver, antes de empezar, ahorita se va a cortar, por favor, ingresan rápido para terminar los problemas. Antes de empezar, recuerda que en el primer cuadrante, el eje X y el eje Y son positivos. En el segundo cuadrante, el eje y el eje X es negativo. En el tercer cuadrante, el eje X es negativo y el eje Y es negativo. Y en el cuarto cuadrante, el eje Y es negativo y el eje X es positivo. Tengan cuidado. Te dice el primer dato. Te dice